Buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Seligman Pietranera. Soy residente R4 de anestesiología del Hospital Universitario Son Espases en Mallorca. Y a continuación vamos a empezar a hablar sobre el Patient Blood Management o estrategias de ahorro de sangre centradas en el paciente. Es una sesión que he elaborado junto con el doctor Aarón Alfonso Álvarez, adjunto del mismo servicio. Para entender mejor en qué consiste los programas de manejo sanguíneo, hablaremos en primer lugar de la importancia de la anemia preoperatoria, así como de las opciones terapéuticas con las que contamos, en concreto con las transfusiones de sangre y con los estimulantes de la eritropoyesis. Pasaremos a definir de qué se tratan los programas de manejo sanguíneo, así como las diferentes etapas y estrategias que podemos desarrollar en cada una de ellas para tratar la anemia preoperatoria, optimizar la hemostasia y de esta forma minimizar el sangrado y la necesidad de transfusiones de sangre de nuestros pacientes. Hablaremos también del estado actual de la consulta de optimización de anemia preoperatoria actualmente en marcha en nuestro hospital desde hace unos meses, y la idea final sería la implantación de un programa PBM como tal en nuestro hospital. Hablamos clínicamente de anemia cuando existe un descenso de masa eritrocitaria que nos compromete la oxigenación tisular. Ya en los años 60 la OMS definió la anemia como una insuficiencia de hemoglobina circulante, estableciendo límites en función del sexo. Para las mujeres hablaríamos de anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 12, mientras que en los hombres hablaremos de anemia cuando hay una hemoglobina por debajo del 13. Y en embarazadas cuando la hemoglobina está por debajo de 11 gramos decilitro. Sin embargo, todas las conferencias internacionales y los estudios más recientes abogan por establecer un límite para ambos sexos, tanto en hombres como mujeres no embarazadas, de una hemoglobina de 13 gramos decilitro, ya que se ha visto que cualquier reducción por debajo de 13 gramos decilitro de hemoglobina se ha asociado de forma lineal con peores resultados, tanto con un aumento de los requisitos de transfusión como con una estancia hospitalaria más prolongada y una mayor mortalidad. Además, estableciendo estos límites antiguos, las mujeres estarían en clara desventaja con respecto a los hombres, ya que tendrían el doble del riesgo de recibir una transfusión sanguínea, y además debemos de tener en cuenta que las mujeres tienen menor volumen sanguíneo y por lo tanto, ante una misma cantidad de sangre perdida, proporcionalmente significa más para la mujer. Un ejemplo de este cambio de paradigma en los umbrales de hemoglobina para hablar de anemia sería la Vía Clínica Rica, que está editada por el Grupo Español de Rehabilitación Multimodal y apoyada por las distintas sociedades científicas que tenéis a la derecha de la diapositiva. En su recomendación número 17 ya vemos que nos habla de establecer un umbral de hemoglobina preoperatoria por encima de 13 gramos decilitro independientemente del sexo y del género, con un nivel de evidencia moderado y una recomendación fuerte. Un punto a destacar de la anemia es su alta prevalencia. El 30% de la población mundial la padece. En el momento del preoperatorio, un 28,7% de los europeos padece anemia, con una amplia variabilidad en los subgrupos. Entre un 10 y un 70%, sobre todo estará presente en pacientes que van a ser sometidos a la cirugía oncológica y traumatológica. El 90% de las cirugías mayores van a presentar una anemia posoperatoria. También es importante destacar que la anemia preoperatoria está implicada en el 90% de las anemias posoperatorias. En muchas ocasiones, la anemia es considerada un marcador poco importante o incluso es ignorado hasta que llega a unos niveles lo suficientemente graves para justificar una transfusión. Sin embargo, la anemia es un factor de riesgo potencialmente modificable para resultados adversos y debemos prevenirla de forma activa. Por lo tanto, es muy importante detectar y tratar la anemia porque es un factor independiente de mortalidad y está relacionado con muchos resultados adversos como el aumento de la mortalidad intrahospitalaria ya a los 30 días, aumento de eventos como infarto agudo de miocardio, ictus,
fallo renal agudo, infecciones, recidivas tumorales, aumento de la necesidad de recibir transfusiones con las complicaciones asociadas que esto conlleva, prolonga la estancia hospitalaria, aumenta el riesgo de reingreso, aumenta los costes, provoca una recuperación funcional más tardía. Uno de los subgrupos más apropiados e interesantes para optimizar en la consulta serían aquellos pacientes que se van a intervenir de una cirugía traumatológica o ortopédica, ya que es muy elevada la prevalencia de anemia preoperatoria, entre un 15 y 40% ya la presentan. Además, son pacientes en los que se realizan reemplazos de grandes articulaciones cada vez con más frecuencia, ya que la población envejece, y se realizan muchas artroplasias de cadera, de rodilla, incluso reintervenciones que sangran de forma abundante y que requieren frecuentemente de una transfusión sanguínea. Además, hablamos en la mayoría de ocasiones de cirugías selectivas en las que sería posible realizar una optimización del paciente para que llegue al quirófano en las mejores condiciones. Y no debemos olvidar que a mayor edad hay menor volumen sanguíneo y menor capacidad de respuesta adrenérgica a los cambios adaptativos. Por tanto, muy importante que estos pacientes sean enviados a la consulta de optimización de anemia preoperatoria. Otro subgrupo de pacientes que nos llegan frecuentemente al preoperatorio con anemia, entre un 39 y un 55%, son los pacientes oncológicos, en los cuales la anemia tiene un origen multifactorial. Juega un papel el estado inflamatorio, con un aumento de las citoquinas y de la hepcidina, que lo que hacen es alterar el metabolismo del hierro, produciéndose un secuestro por parte del sistema reticuloendotelial y una disminución de la absorción, aparte de la infiltración medular, las pérdidas hemáticas, tanto agudas como crónicas, que se presentarán en estos pacientes, sumándole los efectos secundarios de tratamientos como quimio y radioterapia y las carencias nutricionales. La anemia en estos pacientes se asocia también a una peor supervivencia general y libre de enfermedad, y además empeora el control local del tumor, ya que provoca una hipoxia tumoral donde se disminuyen los efectos citotóxicos de la quimio y la radioterapia. Además, los estudios indican cómo las transfusiones sanguíneas se han relacionado con un aumento de la recurrencia tumoral, metástasis y una peor supervivencia. Otro grupo de pacientes que tenemos que tener en cuenta son aquellos pacientes que van a ser sometidos a una cirugía cardíaca, ya que en ellos también es prevalente los casos de anemia preoperatoria, entre un 23 y 45%. Además, son pacientes que corren un riesgo particular porque son cirugías donde hay una elevada pérdida sanguínea, además de una hemodilución y una hemólisis por el bypass cardiopulmonar y la condición cardíaca subyacente del paciente. Las mujeres embarazadas también son de particular interés, ya que en ellas hay una alta prevalencia de anemia preoperatoria y además de sangrado. Además, como sabemos, durante la etapa de la gestación ocurre una hemodilución fisiológica en el que hay un aumento del volumen plasmático mayor en relación con el aumento de la masa de hemoglobina, lo que conlleva una menor concentración de hemoglobina y por tanto los umbrales están modificados. En el primer trimestre hablaremos de anemia cuando tenemos una hemoglobina menos de 11 y en el segundo y tercer trimestre una hemoglobina por debajo de 10,5. Hasta el 30-40% de las mujeres embarazadas presentan anemia ferropénica, que se asocia a un peor resultado materno-fetal. Y el tratamiento inicial suele ser suplementos de hierro oral, pero sin embargo, si esta anemia persiste o el hierro oral es ineficaz o no se tolera, se indicaría la administración de hierro intravenoso. Por tanto, tenemos que tener en cuenta la gran importancia que tiene hacer una detección precoz de la anemia preoperatoria, ya que la gravedad de la anemia es proporcional al riesgo que tenemos de necesitar una transfusión sanguínea y al aumento de mortalidad. Además, es uno de los pocos factores de riesgo modificables en el preoperatorio y por tanto no optimizarlo sería dar una calidad asistencial subóptima.
A modo de resumen de la evidencia actual, podríamos decir que sí que está bien establecido la relación entre anemia preoperatoria antes de una cirugía mayor y el aumento de riesgo de morbimortalidad, así como que el tratamiento de la anemia preoperatoria reduce la necesidad de transfusiones sanguíneas. Y por todo ello sería racional optimizarlo a los pacientes para mejorar los resultados de morbimortalidad. Sin embargo, hacen falta más ensayos clínicos para comprobar si la anemia preoperatoria es simplemente un marcador de enfermedad subyacente más grave o si viene la causa directa de los malos resultados. A continuación pasaremos a comentar las opciones terapéuticas que tenemos en cuanto a la anemia, en concreto de las transfusiones sanguíneas y de los suplementos de hierro y eritropoyetina, así como las indicaciones, contraindicaciones. Las transfusiones sanguíneas están firmemente establecidas en la práctica clínica diaria y son uno de los procedimientos médicos más frecuentes, alrededor de 118 millones de unidades de sangre transfundidas cada año en el mundo. Pero, ¿por qué debemos ser cautos con estas transfusiones? En primer lugar, se trata de un recurso que es limitado, que se hizo muy patente en la pandemia COVID, en la que la demanda superó a la oferta. Y actualmente el 98% de las unidades obtenidas se consumen. Además, no está exento de riesgos y complicaciones, tanto infecciosas como no infecciosas. Debemos recordar también que transfundir una bolsa de sangre significa realizar un trasplante de células halogénicas a nuestro paciente, y con lo que ello conlleva en cuanto a la inmunomodulación, en la que el paciente sufre una sensibilización y a posteriori pueden incluso verse casos de rechazo de trasplantes renales. También ocurre una inmunosupresión en la que el paciente tiene una mayor tasa de infecciones, y se ha relacionado también las transfusiones con el aumento de recidivas tumorales en el caso del cáncer colorectal y las metástasis hepáticas. Por tanto, debemos recordar que la transfusión es una solución temporal y que si no se corrige la causa de la anemia, esta volverá a aparecer. En esta diapositiva vemos un resumen del informe anual que elabora la Unión Europea, en este caso en el 2022, sobre las reacciones adversas graves relacionadas con la sangre y con la transfusión de hemocomponentes. Como vemos en el gráfico circular de la izquierda, la mayoría de reacciones adversas graves se producen con la transfusión de hematíes. El tipo de reacción adversa severa más frecuente fue la reacción febril no hemofílica y las reacciones alérgicas, mientras que la principal causa de muerte como reacción adversa severa fue por TACO, por sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión. En este gráfico de barras extraído del Ministerio de Sanidad podemos observar cómo la provincia de Baleares se encuentra por debajo de la media de las unidades transfundidas por cada 1.000 habitantes al compararlas con el resto de España. Aunque, sin embargo, si nos fijamos, también estamos por debajo en el índice de donación en comparación con otras comunidades. En cuanto a la indicación de las transfusiones sanguíneas, debemos de tenerlas en cuenta en aquellos pacientes que tienen una anemia crítica en la que se presentan signos y síntomas de oxigenación tisular inadecuada, o en aquellos que presentan una hemorragia aguda continua y de gran volumen, pero no debe ser la respuesta predeterminada a una concentración de hemoglobina aislada. Si hablamos de umbrales de hemoglobina a los cuales transfundir, vemos que la mayoría de la bibliografía actual apoya la estrategia restrictiva de transfusión, ya que no aumenta el riesgo de morbimortalidad. En las guías de 2023 de la Asociación para el Avance de la Sangre y de los Biocomponentes, las guías internacionales examinaron la evidencia para ver cuáles eran los umbrales de transfusión adecuados para pacientes hospitalizados y hemodinámicamente estables. Incluyeron 45 ensayos clínicos con un total de casi 21.000 participantes adultos y 7 ensayos clínicos aleatorios con 2.730 pacientes pediátricos, y arrojaron como conclusión general
que se recomienda emplear un umbral de transfusión de 7 gramos decilitro de hemoglobina en el caso de adultos hemodinámicamente estables, y en el caso de pacientes que van a ser sometidos a cirugía cardíaca, 7,5, y cirugía ortopédica o enfermedad cardiovascular, un umbral de 8 gramos decilitro. También el umbral de 7 gramos decilitro se establecía para aquellos pacientes hospitalizados que eran oncológicos o hematológicos, y para los niños hemodinámicamente estables que no presentaban hemoglobinopatía ni cardiopatías o hipoxemias graves. En el caso de niños que estén hemodinámicamente estables pero sí que presentaron una enfermedad cardíaca congénita, dependía el umbral de la lesión, se situaba entre 7 y 9 gramos de hemoglobina. El análisis de la evidencia actual publicada revela cómo la transfusión en una estrategia restrictiva comparado con un umbral de hemoglobina más liberal en una amplia gama de pacientes hospitalizados no tienen efectos adversos en los resultados clínicos, ni en la mortalidad a los 30 días, ni en eventos como el infarto agudo de miocardio, eventos cerebrovasculares, tromboembolismo, insuficiencia cardíaca o la infección. Además, esta política restrictiva de transfusión reduce tanto el riesgo de exposición a la transfusión de glóbulos rojos como el número total de unidades transfundidas, y por tanto reduciríamos los costes. El tratamiento de elección para la anemia ferropénica y el déficit de hierro son los suplementos de hierro en sus distintas presentaciones, aunque actualmente debemos tener en cuenta que se opta como primera opción por el hierro endovenoso, ya que posee mejor perfil de tolerancia, su acción es más rápida. Las nuevas presentaciones además tienen un perfil mucho más seguro en cuanto a reacciones adversas y reacciones anafilácticas, y además existen numerosos pacientes o situaciones clínicas en los que hay una mala tolerancia al hierro, alteración en su absorción, anemia de enfermedades crónicas donde el hierro oral no es efectivo. No es necesario tampoco aplicar una dosis test ni premedicar de forma rutinaria a los pacientes, salvo que estos presenten múltiples alérgicas a fármacos, sean asmáticos o pacientes con artritis inflamatoria. Otra de las opciones farmacológicas con las que contamos para el tratamiento de la anemia preoperatoria es el uso de la eritropoyetina, que como sabemos es un estimulante de la eritropoiesis con el que aumentamos los glóbulos rojos y la hemoglobina, y por ende disminuiremos la necesidad de transfusión. Pero sin embargo tiene efectos secundarios importantes como episodios de trombosis, hipertensión, síntomas de síndromes gripales, y su uso debe limitarse a casos muy concretos. Además, tenemos que tener en cuenta que la administración de EPO normalmente debe incluir hierro suplementario intravenoso para evitar la deficiencia funcional de hierro que produce este aumento de la eritropoiesis. ¿En qué casos administraremos eritropoyetina además de hierro? Pues en pacientes con anemia de enfermedad crónica o de inflamación que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico mayor no cardíaco de forma programada, con una pérdida de sangre esperada de más de 500 mililitros y que tengan una hemoglobina menor de 12 gramos decilitros, sobre todo si se trata de una cirugía ortopédica mayor en la que hay una recomendación 1A para eritropoyetina. Otro grupo de pacientes en los que podríamos administrarla serían pacientes con enfermedad con anemia de enfermedad crónica o anemia de la inflamación, que van a ser sometidos en este caso a cirugía cardíaca si tienen una hemoglobina por debajo de 13 gramos decilitro. También en pacientes con anemia de enfermedad renal crónica, especialmente si reciben diálisis, y también sería interesante para pacientes en los que la transfusión de sangre no es una opción. Por ejemplo, en los casos que se vaya a realizar una donación de sangre autóloga preoperatoria para obtener una hemoglobina óptima y que con las donaciones no caiga la hemoglobina por debajo de 11, nos permita sacar unas 4 unidades de concentrados de hematíes. Una vez que tenemos claros los casos en los que sí podemos administrar la eritropoyetina, debemos hablar también de las contraindicaciones. Debemos evitarlo en el caso de hipersensibilidad a la eritropoyetina, pacientes con hipertensión arterial no controlada,
antecedentes de enfermedad tromboembólica, ya que aumenta la probabilidad de sufrir un evento trombótico, pacientes con infartos o accidentes cerebrovasculares recientes, imposibilidad de recibir profilaxis tromboembólica, pacientes con crisis convulsivas o con insuficiencia hepática crónica debemos de ser precavidos, embarazadas o en periodo de lactancia, pacientes con aplasia de células rojas y pacientes que se encuentran en tratamiento con quimio o radioterapia con intención curativa. A continuación pasaremos a hablar de la definición de los programas de manejo sanguíneo, así como sus etapas y las diferentes estrategias que podemos establecer para llevarlos a cabo. La Organización Mundial de la Salud, ya en su Asamblea General 2010, definió los programas de manejo de sangre del paciente como un conjunto de prácticas basadas en la evidencia para optimizar los resultados médico-quirúrgicos de los pacientes a través de la preservación de la propia sangre del paciente. Se trata de programas multidisciplinares y multimodales que están basados en la evidencia, tienen un enfoque sistemático y centrado en la seguridad y el empoderamiento del paciente. Su objetivo último es reducir o eliminar la tasa de transfusiones y mejorar los resultados clínicos. Como hemos mencionado en la diapositiva anterior, fue en 2010 cuando la OMS acuñó el término de PBM y alertó sobre la necesidad de implementación de este tipo de programas. A partir de aquí, numerosas guías, artículos y sociedades han resaltado y apoyado la implantación de este tipo de programas. Sin embargo, hay una amplia variabilidad en su implantación. En países como Holanda, Australia y Estados Unidos los tienen bien establecidos, mientras que en España el 80% de los hospitales llevan a cabo algún tipo de estrategia del PBM para crear un ahorro transfusional, según la encuesta de la SEDAR. Los objetivos de los programas de manejo sanguíneo son promover la detección precoz, el diagnóstico y el tratamiento de la anemia y de esta forma disminuir la morbimortalidad, las complicaciones y la estancia hospitalaria, disminuir la necesidad de transfusiones inadecuadas. De esta forma también disminuimos los efectos adversos de las transfusiones, las complicaciones y la estancia hospitalaria de los pacientes, disminuir también la variabilidad clínica, ahorrar costes y equilibrar la oferta y la demanda de los productos sanguíneos. Como objetivo final no solo sería ahorrar sangre, sino obtener mejores resultados clínicos para nuestros pacientes. Como dijimos anteriormente, los programas de manejo sanguíneo o de ahorro transfusional son un conjunto de intervenciones basadas en la evidencia que se agrupan en tres pilares fundamentales, que serían estimular la hematopoiesis, reducir el sangrado y tratar la coagulopatía y optimizar la tolerancia a la anemia. Se realizarán diferentes estrategias centradas en cada pilar y durante todo el proceso perioperatorio, es decir, desde el preoperatorio hasta que el paciente se va de alta hospitalaria. A modo de resumen, en esta tabla podemos observar las diferentes estrategias que podemos agrupar en función de cada pilar para optimizar la eritropoiesis, para minimizar el sangrado y para aumentar la tolerancia a la anemia según el momento perioperatorio. A continuación pasaremos a ver con más detalle algunas de ellas. En el periodo preoperatorio es importante diagnosticar y tratar la causa de la anemia con la antelación suficiente con suplementos de hierro y en el caso de que corresponda con eritropoyetina en función del origen y de la gravedad de la anemia. Además, deberíamos preguntar al paciente por sus deseos en cuanto a la transfusión sanguínea, bajo qué condiciones y qué circunstancias la aceptan y en el caso de que no la aceptaran, ofrecer medidas alternativas como puede ser la donación autóloga preoperatoria. La transfusión autóloga preoperatoria consiste en extraer sangre al paciente de forma preoperatoria y reservarla para el momento de la cirugía, de modo de que si necesitara recibir una transfusión sería de su propia sangre y no del banco de sangre.
pero su uso se ha restringido mucho por temas de costo-eficiencia. El riesgo de transfusión sanguínea halogénica sí que se reduce en un 40%, pero aumenta las tasas totales de transfusión. Además, existe riesgo de anemia preoperatoria y el 50% de las unidades eran desechadas. Para minimizar las probabilidades de sangrado y de coagulopatía, en el preoperatorio debemos determinar el riesgo de sangrado según la intervención quirúrgica, los antecedentes y comorbilidades del paciente, distintos fármacos antiagregantes, anticoagulantes que éste pueda tomar y ajustarlos en función de las guías más actuales. También debemos minimizar la pérdida de sangre iatrogénica, como puede ser con analíticas innecesarias, y elaboraremos el plan hemostático. En el intraoperatorio es importante llegar el día de la cirugía con el paciente optimizado. Durante la cirugía los cirujanos deberían realizar una hemostasia meticulosa. Minimizaremos también la necesidad de extracción de sangre iatrogénica con analíticas o gasometrías innecesarias. También podrán utilizar agentes hemostáticos tópicos y farmacológicos, utilizar el recuperador de sangre. Muy importante también mantener la euvolemia y la normotemia. Para optimizar la tolerancia a la anemia podemos optimizar el gasto cardíaco, optimizar la oxigenación y la ventilación y usar unos umbrales de transfusión restrictivos. Recordamos que de forma general en la mayoría de los casos será apropiado un umbral entre 7 y 8 gramos decilitros de hemoglobina. Los adultos hemodinámicamente estables, incluso en los pacientes críticos. En pacientes con cirugía cardíaca el umbral estaría en 7,5. En pacientes sometidos a cirugía ortopédica o que presentan enfermedad cardiovascular o cerebral, el umbral lo dejaríamos en 8. Pacientes oncológicos o hematológicos sí que nos bastaría con un umbral de 7 gramos decilitro. En el caso de los pacientes pediátricos, mientras sean niños sanos y hemodinámicamente estables, también nos mantendremos en un umbral de 7. Niños hemodinámicamente estables pero que son cardiópatas va a depender del tipo de lesión, pero estaría entre 7 y 9 gramos decilitro. Pacientes anémicos sintomáticos tendríamos que tener una hemoglobina por encima de 10 y pacientes en los que ha sufrido un infarto sería entre 8 y 10 gramos decilitro. Debemos siempre tener en cuenta que debemos basarnos tanto en parámetros hemodinámicos como analíticos y en la propia situación clínica del paciente. Muy importante también recordar mantener la normotemia con una temperatura central por encima de 35 grados centígrados para reducir la hemorragia y la necesidad de transfusión. Recordemos que la hipotermia está relacionada con acidosis, con hipotensión y coagulopatía y que por cada descenso de un grado centígrado aumentamos la pérdida sanguínea un 16% y la tasa de transfusión un 22%. Otra de las estrategias intraoperatorias que podemos establecer para disminuir el riesgo de sangrado sería el empleo de agentes hemostáticos como el ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico. Se puede utilizar tanto de forma profiláctica como en el tratamiento para la pérdida de sangre y disminuir la necesidad de transfusión. Como sabemos, la dosis y el momento de la administración va a depender del tipo de procedimiento, del riesgo de sangrado, de la existencia o no de insuficiencia renal. En el caso de cirugía cardíaca, se suele emplear un bolo inicial entre 10-30 miligramos kilo, seguida de una perfusión entre 1 y 16 miligramos kilo hora hasta el cierre de la piel. Y en algunas instituciones usan simplemente una dosis única de 50 miligramos kilo. En cirugía ortopédica, como las artroplasias de cadera o rodilla, podemos administrar un bolo inicial de 10-15 miligramos kilo antes de la incisión de la piel y considerar una segunda dosis de 10 miligramos kilo o bien una perfusión continua de 2 miligramos kilo hora tras el bolo inicial. Se puede emplear tanto de forma intravenosa como administrar de forma alternativa intraarticular o tópico. Esto sería entre 1 y 3 gramos de tranexámico de forma intraarticular por irrigación o a través del drenaje una vez terminada la cirugía y manteniéndolo pinzado.
teniendo la misma eficacia que su administración intravenosa en cuanto a la reducción de sangrado local y la necesidad de transfusión, pero como ventaja presenta mínimo efecto sistémico. En cirugía de raquis lo emplearemos de forma intravenosa con un bolo de 10-15 miligramos kilo antes de la incisión y seguidos de una perfusión continua entre 1 o 2 miligramos kilo hora hasta finalizar la cirugía. En los pacientes pediátricos con cirugía de raquis utilizaremos una dosis de carga entre 10-30 miligramos kilo hora seguido de una perfusión a 5-10 miligramos kilo hora. También lo podemos emplear en pacientes con factor de riesgo de hemorragia posparto con un bolo de 10-15 miligramos kilo hora que puede administrarse antes de la incisión de la piel en partos por cesárea o bien después del clampaje del cordón umbilical en los partos vaginales. Además de su uso profiláctico, también tiene cabida para el tratamiento de la hemorragia. En el caso de la hemorragia posparto, administraremos 1 gramo de tranexámico en las 3 horas posteriores al parto vaginal o cesárea y si podemos repetir esta dosis a los 30 minutos si continúa el sangrado. En el caso de traumatismos craneoencefálicos, en adultos administraremos 1 gramo de tranexámico dentro de las 3 horas posteriores a la lesión, seguido de una perfusión continua de otro gramo de tranexámico las siguientes 8 horas. En los pacientes menores de 12 años se administrará un bolo de 15 miligramos kilo dentro de las 3 horas posteriores a la lesión sin superar la dosis de 1 gramo, seguida de una perfusión continua de 2 miligramos kilo hora durante las siguientes 8 horas. Recordar que en el estudio CRASH 1 y CRASH 2 han demostrado que el tranexámico reduce la mortalidad a los 28 días en pacientes con TCs leves moderados, pero sin embargo en el CRASH 3 no se pudo demostrar que disminuyera la mortalidad en pacientes con traumatismos craneoencefálicos severos, que serían los que tienen un Glasgow entre 3 y 8 puntos. Es interesante también comentar los nuevos estudios que hay en cuanto al uso del ácido tranexámico. Actualmente existe un ensayo clínico en fase 4, el estudio Traction, que se está desarrollando en Canadá, evaluando el uso del ácido tranexámico en cirugía mayor no cardíaca, tanto en cirugía general como en cirugía ortopédica de fractura de cadera, en otorrino para glosectomías, mandibulectomías, laringectomías, para resecciones pulmonares en torácica, cirugías de vascular, en urología para nefrectomías. Son muchos los hospitales en los que ya se emplea para la cirugía ortopédica de hombro y para la cirugía plástica y reparadora en el caso de grandes resecciones neoplásicas, para quemaduras y debridamientos. También hay estudios a favor de su uso en las histerectomías y miomectomías y en la profilaxis en las cesáreas con factores de riesgo de hemorragia posparto. Sin embargo, hay muy pocos estudios y falta evidencia para recomendar el uso del tranexámico en la cirugía de urgencia y emergencia, en las nefrolitotomías percutáneas, en cirugías endoscópicas de los senos paranasales y en las cirugías citorreductoras del cáncer de ovario. No está indicado su uso en el caso de hemorragias subaracnoideas, en hemorragias cerebrales intraparenquimatosas, ni en traumatismos craneoencefálicos severos, como hemos visto antes en el estudio CRASH 3, ni tampoco su uso profiláctico en el trasplante hepático, excepto que hagamos una prueba de tromboelastograma y nos indique que sí que existe un estado hiperfibrinolítico. Los efectos adversos o complicaciones que se pueden presentar al utilizar ácido tranexámico serían reacciones alérgicas, defectos visuales, convulsiones tónico-clónicas generalizadas que suelen presentarse entre 5 y 8 horas tras la administración del tranexámico en pacientes en los que empleamos dosis altas de más de 20 miligramos kilo, en sexo femenino, en pacientes de cirugía cardíaca con antecedentes neurológicos y cardiovasculares, también trombosis venosas y arteriales y errores por administración intratecal. Como la mayoría de fármacos, existen contraindicaciones absolutas en pacientes que tengan hipersensibilidad al ácido tranexámico, en trastornos fibrinolíticos asociados a coagulopatía por consumo y en enfermedad trombótica, tanto arterial como venosa, aguda. Bien, debemos de tener precaución
Ante las contraindicaciones relativas, que serían pacientes que tengan antecedentes personales o familiares de trombosis o tromboembolismo venoso arterial, historia de convulsiones, un aumento de riesgo intrínseco de trombosis por una hipercoagulopatía, una enfermedad valvular, arritmias trombógenas o el uso de anticoncepción hormonal. Pacientes con insuficiencia renal, sobre todo si se encuentran en diálisis, debemos ajustar la dosis. Y pacientes que hayan tenido un sangrado urogenital reciente, ya que existe el riesgo de oclusión ureteral. Otros agentes hemostáticos con los que contamos es con el concentrado de fibrinógeno, con el complejo protrombínico para revertir de forma urgente la coagulopatía por anticoagulantes antivitamina K. La dosis será según el INR y el peso del paciente, y recordar que aumenta la incidencia de eventos trombóticos, que son entre 2-4%. El uso de plaquetas, mantenerlas por encima de 50.000 y por encima de 100.000 si se trata de neurocirugía o cirugía ocular. La desmopresina, que lo que hace es elevar los niveles del factor 8 y del factor de von Willebrand y acortar el TTPA, reduciendo de esta forma el sangrado. Está indicado en hemofilia A leve y en la enfermedad de von Willebrand tipo 1, ya que son los que tienen algo de factor 7, algo de factor de von Willebrand. Pero también lo podemos valorar en el caso de enfermedad renal crónica, cirrosis hepática, fármacos antiplaquetarios. Valorar también en el sangrado microvascular intratable por difusión plaquetar. Como complicaciones se puede presentar la más frecuente hipertensión arterial, pero también hipotensión e hiponatremia. Recordar que también contamos con pruebas de laboratorio convencional o con la prueba de tromboelastografía en quirófano para guiar la terapia hemostática del paciente. Para minimizar la pérdida de sangre iatrogénica, debemos realizar analíticas y gasometrías solo si está justificado, extrayendo el mínimo volumen necesario y utilizando una técnica adecuada para no desperdiciar sangre. También recordar que podemos utilizar monitorización invasiva como el Rainbow, que nos da una hemoglobina inicial y su tendencia. Los cirujanos, por su parte, deberán realizar una disección hemostática, elegir una cirugía mínimamente invasiva o laparoscópica cuando pueda realizarse de esa manera, y emplear agentes hemostáticos tópicos. Como sabemos, la hipertensión arterial puede contribuir al sangrado y, por tanto, en pacientes sangrantes podemos emplear la estrategia de una hipotensión controlada, que consiste en mantener sistólicas entre 80 y 90 de forma transitoria hasta que se controle esa hemorragia, siempre y cuando no exista un traumatismo craneoencefálico, ya que en estos casos debemos garantizar el flujo sanguíneo cerebral y las sistólicas deberán de ser por encima de 110 y las medias por encima de 80. También debemos de tener precaución en los pacientes ancianos con hipertensión arterial crónica y, por tanto, contraindicado en el traumatismo craneoencefálico severo, en la lesión medular aguda y en el embarazo. Durante el intraoperatorio, para disminuir la transfusión sanguínea halogénica, podemos emplear las técnicas de donación autóloga preoperatoria, comentado anteriormente, aunque, como hemos dicho, está en desuso. También existe la opción de realizar una hemodilución hemolémica aguda, que consiste en extraer entre 1 y 3 concentrados de matíes tras la inducción y reponer esa volemia con cristaloides y coloides. Se suele emplear en pacientes ASA1 y en testigos de Jehová con niveles de hemoglobina previos normales y con cirugías en las que se espera una pérdida de sangre mayor a 750 mililitros, teniendo como objetivo hemoglobina límite entre 8 y 9 gramos decilitro. También estará indicado utilizar el rescate celular de glóbulos rojos en cirugías donde la previsión de sangrado es entre 750 y 1000 mililitros, y existe un rechazo de transfusiones halogénicas. Contraindicaciones absolutas en el que la sangre está en contacto con soluciones tóxicas intravasculares, con hemostáticos tópicos o con el cemento óseo, y relativas si existe una infección o una neoplasia activa. Como complicaciones del rescate celular se puede presentar una coagulopatía por dilución, infecciones, embolismos aéreos o grasos,
y una sobrecarga de fluidos. Por último, en el posoperatorio, ¿qué estrategias podemos seguir para el ahorro transfusional? Podemos, por un lado, minimizar la pérdida de sangre iatrogénica, realizando las analíticas solamente si están justificadas y adecuando el volumen de los tubos de analíticas al mínimo necesario. Utilizar también una técnica adecuada para no desechar en exceso. Emplear umbrales de transfusión restrictivos y valorar la tolerancia de los órganos a la anemia. Reintervenir de forma temprana ante un sangrado interno. Utilizar el recuperador sanguíneo en los sangrados externos. Evaluar las causas corregibles de anemia y optimizar la hemostasia y reducir la demanda de oxígeno y aumentar el aporte. A modo de conclusión, podríamos decir que está demostrado que los programas de ahorro sanguíneo disminuyen la necesidad de transfusiones sanguíneas halogénicas y las complicaciones y riesgos que ello conlleva, y disminuye también la estancia hospitalaria. Faltan estudios para demostrar que los programas de manejo sanguíneo disminuyen la mortalidad. Desde hace unos meses ya contamos en nuestro hospital con una consulta de ANR-PBM sangrado en la que se derivan a los pacientes con el objetivo de optimizar la anemia preoperatoria y que lleguen de la mejor forma a la cirugía. El ámbito de aplicación sería todo el perioperatorio, desde que se indica la cirugía hasta el posoperatorio. ¿Quiénes serían los implicados? Los profesionales de anestesiología, de los servicios quirúrgicos como cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia, y servicios médicos como hematología, aparato digestivo y nefrología. Los pacientes incluidos serán aquellos que están programados para una cirugía mayor potencialmente sangrante. Esto incluye un riesgo de transfusión sanguínea halogénica por encima del 10% y o una pérdida estimada de sangre de más de 500 mililitros. Inicialmente incluiremos a los pacientes de cirugía ortopédica y traumatología, como prótesis total de rodilla, prótesis total de cadera, prótesis de hombro, recambio de prótesis y las artrosis de columna o cirugía de escoliosis. Cirugías ginecológicas como histerectomía y miomectomía, cirugía general y aparato digestivo, la patología oncológica colorectal, pacientes con anemia grave con hemoglobina por debajo de 10 en cirugías no potencialmente sangrantes y aquellos pacientes que rechacen la transfusión sanguínea halogénica. En el futuro se incluirán otras cirugías potencialmente sangrantes de las demás especialidades. La detección de la anemia preoperatoria debe de llevarse a cabo lo antes posible. Lo óptimo sería más de 30 días antes de la cirugía y lo mínimo 14 días antes de la cirugía. ¿Y cuándo debemos pedir la analítica con el metabolismo del hierro? En el momento que se hace la indicación quirúrgica, ya que si esperamos a que nos llegue a la consulta preanestésica ya es demasiado tarde y causamos un retraso innecesario. A modo de esquema, para que lo entendamos mejor, por un lado tenemos la cirugía potencialmente sangrante y por otro el resto de cirugías. Como hemos dicho, por ahora están incluidas las cirugías ortopédicas y de traumatología, como las prótesis totales de rodilla, la prótesis total de cadera, prótesis de hombro, recambio de prótesis, artrosis de columna y cirugía de escoliosis. En ginecología, las histerectomías y las miomectomías, y en cirugía general, la patología colorectal oncológica. En el caso de que se trate de una cirugía preferente, es decir, menos de 30 días para la cirugía, el cirujano directamente solicita que el paciente sea valorado en la consulta de ANR-PBM sangrado. Al incluir el paciente en la lista de espera quirúrgica, en el apartado de precisa consentimiento preanestesia, le darían a que sí y cirugía potencialmente sangrante. Si la cirugía no es preferente, el paciente será derivado a la consulta estándar del preoperatorio, a la primera visita de preanestesia a adultos con ingreso. Una vez allí, el anestesista, si el paciente tiene una hemoglobina por debajo de 13, solicitará la primera visita de anestesia en el PBM sangrado.
En el caso del resto de cirugías no potencialmente sangrantes, el paciente será valorado como siempre en la consulta estándar del preoperatorio y una vez allí, si presenta una hemoglobina menos de 10, el paciente será derivado por el anestesista en función de la cirugía a la consulta de PBM-ANR sangrado si es necesario. Una vez en el preoperatorio de la cirugía potencialmente sangrante, el paciente será apto o no apto. No será apto si presenta una anemia corregible y se trata de una cirugía electiva. Será apto si la cirugía tiene que hacerse de forma preferente, si es posible programarla en más de 2 semanas. Será apto también si la anemia está corregida o si la anemia no es mejorable. Una vez tenemos al paciente en la consulta del preoperatorio de una cirugía potencialmente sangrante, tenemos dos opciones. Que nos encontremos ante un paciente apto, porque se trate de una cirugía preferente, en la que, si es posible, se deberá programar con más de 14 días de margen, o que el paciente presente una anemia ya corregida, o que presente una anemia que no es mejorable. Por el contrario, podemos encontrarnos a pacientes no aptos, porque presentan una anemia que sea corregible y se trate de una cirugía electiva. Podemos estar ante un paciente que presente una ferropenia no anémica, con una hemoglobina mayor de 13, pero que sí que tenga una ferropenia, o por el contrario ya con una anemia establecida, en la que los depósitos de ferritina empiezan a disminuir, disminuye también el transporte con la disminución del IST y por tanto estaremos ante una anemia ferropénica propiamente dicha, que es la más frecuente de las anemias en el preoperatorio. Hasta un 62% de las anemias se tratan de anemias ferropénicas. Se trata de una anemia microcítica, hipocrómica, con ferritina baja y con una estimulación de la eritropoyetina endógena, por lo que ante una anemia puramente ferropénica, la eritropoyetina exógena no sería necesaria. La principal causa de anemia ferropénica en el paciente adulto sería el aumento de las pérdidas por hemorragia, siendo lo más frecuente en las mujeres de edad fértil la menstruación. Otras causas serían las úlceras del tracto digestivo, la celiaquía no diagnosticada o la enfermedad de Crohn. Menos frecuente sería el déficit por el aporte dietético, que se da más en ancianos y en niños, y el tratamiento de la anemia ferropénica sería tratar la causa, así como el aporte exógeno de hierro, preferiblemente endovenoso, que también hay ocasiones en las que lo pondremos vía oral. Aunque el objetivo de los programas de PBM no es el estudio etiológico de estas anemias y el estudio y el tratamiento etiológico de la anemia no justifica la demora de la programación de la cirugía, hay pacientes que están programados para cirugías no prioritarias en que la hemorragia potencialmente diagnosticable y tratable podría volverle a anemizar después de que se la hubiésemos corregido. Entonces hay pacientes que se pueden beneficiar de la valoración eventual por parte de un especialista correspondiente. Si estamos ante un paciente con una anemia ferropénica y se trata de una mujer posmenopáusica, la mandaremos a la consulta de digestivo, al igual de que si se trata de un paciente adulto hombre con anemia ferropénica de etiología no filiada, sobre todo en el caso de que sea un hombre de mayor de 50 años, que tenga factores de riesgo de cáncer colorectal. En el caso de que esta hemorragia se trate de una etiología ginecológica como hipermenorrea, menorragia, metrorragias o polimenorrea, sobre todo si se trata de una mujer en edad fértil, o bien una posmenopausia que tenga una metrorragia. La anemia inflamatoria crónica, también conocida como la anemia de los trastornos crónicos, es la segunda causa más frecuente de anemia preoperatoria. Tiene lugar en enfermedades crónicas como inflamaciones crónicas, las neoplasias o las infecciones. En ellas hay un aumento de hepcidina que bloquea el metabolismo del hierro. Bloquea tanto la absorción intestinal como la capacidad de obtenerlo desde los depósitos de ferritina, dando como resultado una ferritina normal o incluso elevada, pero un déficit funcional de hierro, con la consecuente disminución del IST y provoca anemia. Se trata, por tanto, de una anemia normocítica, normocrómica y con ferritina normal, aunque el 20% puede ser también hipocrómica y microcítica. El tratamiento sería el de la enfermedad causante, así como el aporte de hierro exógeno de forma endovenosa, ya que estos pacientes tienen bloqueada la absorción intestinal de hierro. Además, en estos casos, como hemos hablado anteriormente, sí que está indicada la administración de eritropoyetina exógena y la derivación, en los mismos casos que la anemia ferropénica, tanto a ginecología como a digestivo.
También nos podremos encontrar con pacientes que presentan anemia por déficit de B12 y de folato, en las que el tratamiento será el aporte exógeno de B12, de folato. También podemos realizar una interconsulta a hematología para que complete el estudio de la anemia. Una vez que hemos descartado todas las anteriores, podremos sospechar de una anemia de origen desconocido, de un síndrome melodisplásico, de una anemia por hipotiroidismo o de un paciente que tenga anemia y una enfermedad renal crónica, en las que en este caso se deberá hacer una interconsulta a hematología o bien a nefrología. En estos casos, para evitar demoras, podremos iniciar directamente el tratamiento una vez hecha la interconsulta desde la consulta del preoperatorio de anestesia. En el caso de que el paciente presente una ferropenia anémica o una anemia ferropénica o una anemia de enfermedades crónicas en la que hay un déficit de hierro, el anestesista pautará la dosis correspondiente tanto para la primera semana como la segunda semana si esta fuera necesaria. La primera dosis se administrará el mismo día de la consulta de ANR PBM sangrado en el área post-CMA y la segunda dosis se administrará a partir del día 7 de la primera dosis en el área post-CMA. Tenemos que recordar que el paciente no es necesario que acuda en ayunas. El tiempo de administración será en 15 minutos con una dosis máxima diaria de 20 miligramos kilo. En el caso de pacientes nefrópatas, máximo 200 miligramos y una dosis máxima semanal de 1000 miligramos. En la tabla de la izquierda podéis ver cómo calcular la dosis de hierro que necesita el paciente en función del peso y de la hemoglobina. Recordar también que no es necesario administrar ninguna premedicación, a no ser que se trate de un paciente asmático o que sea alérgico a más de un fármaco o que presente artritis reumatoide. En el resto, solo debemos administrarlo en 15 minutos y vigilar durante 30 minutos tras su administración. En cuanto a la epoetina alfa, tenemos que recordar que tiene unas indicaciones muy restrictivas a las que nos tenemos que acotar según la ficha técnica y que en las que no se encuentran tiene muy poco beneficio en cuanto a reducción de transfusiones y muchas complicaciones potencialmente mortales. En los casos en los que esté indicado, se administrará de forma subcutánea con una posología de 600 unidades kilo por semana, las 3 semanas previas a la cirugía, es decir, el día 21 antes, el día 14, el día 7 y el día 0. O bien una pauta rápida de 300 unidades kilo día, los 10 días previos a la cirugía y los 4 posteriores a ella. Siempre tenemos que realizar una analítica semanal para controlar que la hemoglobina nunca esté por encima de 15. Además, tenemos que asegurar que los cofactores como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico se encuentran en rango, así como realizar un recuento plaquetar para evitar la trombocitosis. La pautaremos en la RELE y los pacientes la recogerán en la farmacia de UCE. La primera dosis se administrará en la consulta anestesia y las sucesivas en el centro de salud o en su domicilio. En el caso de que sea una anemia con déficit de ácido fólico, se lo pautaremos en la RELE y el paciente lo recogerá en su farmacia habitual. Se tomará un comprimido vía oral en la comida durante 4 meses y realizará un mantenimiento de un comprimido por semana. Y en el caso de la B12, recetaremos el Optovite, que es una ampolla de 1 miligramo. Se lo pautaremos en la RELE y lo recogerá en su farmacia habitual. La primera dosis, al ser intramuscular, sí que la administraremos en la consulta y las sucesivas en el centro de salud o en el domicilio si es vía oral. Y se tomará o administrará intramuscular una ampolla por semana durante un mes y medio y mantendrá 1 miligramo al mes. Una vez que hemos comentado y recordado la existencia de la consulta de PBM en nuestro hospital y la importancia de que nos deriven pacientes para la optimización de la anemia preoperatoria y que lleguen en las mejores condiciones a la cirugía para obtener los mejores resultados, el siguiente paso sería implementar en nuestro hospital un programa completo de manejo sanguíneo perioperatorio. En este sentido, me pareció interesante mencionar el estudio de Hoffman y colaboradores, en los que entrevistaron a impulsores de programas de PBM de 12 países diferentes, de los 5 continentes, acerca de qué consideraban ellos como potenciadores y cuáles eran las barreras
para el desarrollo de programas de manejo sanguíneo, así como las partes involucradas más importantes en su desarrollo. A la derecha y en rojo podemos ver cómo se agruparon los inhibidores en 22 categorías y las que fueron mencionadas con más frecuencia fueron la baja conciencia, la falta de financiación para el costo y configuración de los programas, las brechas en educación y las adherencias a prácticas antiguas. Como potenciadores fueron las mejoras esperadas en los resultados y así como el ahorro de los costos. Del mismo estudio extraje esta tabla en la que se ven los resultados a la pregunta ¿quiénes en su opinión serían las partes interesadas esenciales que tendrán que estar involucradas o convencidas para el desarrollo y la implementación de programas de manejo de sangre del paciente? Y según los impulsores, en primer lugar estarían los políticos, la gestión del hospital y en cuarto lugar los anestesistas. Y por tanto tenemos un papel muy importante a la hora de implementar y desarrollar este tipo de programas. Como conclusiones, tendríamos que recordar que la anemia preoperatoria es altamente prevalente, que es un factor de riesgo modificable y que se asocia a un aumento de morbimortalidad y de peores resultados clínicos, y que por tanto no optimizar la anemia preoperatoria sería dar una calidad asistencial subóptima, que la anemia es clave en la recuperación posoperatoria. Su corrección reduce el número de complicaciones, ahorra recursos, porque no se trata solamente de que ahorremos sangre, sino de que consigamos unos mejores resultados clínicos para nuestros pacientes. También que las transfusiones sanguíneas son un recurso limitado, costosos y que no están exentos de riesgos y complicaciones tanto infecciosas como no infecciosas. Se recomienda en general utilizar umbrales restrictivos de transfusión con una hemoglobina entre 7 y 8 gramos de decilitro para la mayoría de pacientes hemodinámicamente estables hospitalizados, ya que se ha comprobado que no tiene efectos adversos en los resultados clínicos ni en la morbimortalidad comparándola con una estrategia liberal. En nuestro hospital ya está en marcha desde hace meses la consulta de ANR-PBM, donde deberían de ser derivados todos aquellos pacientes incluidos en las listas de espera de una cirugía potencialmente sangrante de forma preferente, como en cirugía traumatológica, el caso de las prótesis totales de rodilla, prótesis totales de cadera, prótesis de hombro, recambio de prótesis, artrosis de columna y cirugía de escoliosis, de ginecología, tanto las miomectomías como las histerectomías, y de cirugía general digestiva, la oncología colorectal. La idea es que integrar un programa de manejo sanguíneo en los protocolos de nuestro hospital, con la colaboración de las distintas especialidades implicadas, va a permitir un manejo óptimo de la sangre del paciente y no solo va a reducir y a evitar las transfusiones, sino que nos va a permitir tener mejores resultados clínicos, menos morbimortalidad, obtener una mejor recuperación postquirúrgica, menos reingresos, menos reintervenciones y una mayor calidad en la atención y disminución de los costes. Parte de la bibliografía que he empleado para realizar esta sesión. Esperamos que esta sesión le haya sido útil. Muchas gracias por su atención y dejo a continuación un correo de contacto para cualquier duda o pregunta.